Sexta parte de Mírame a mí. Capítulo 26. La noche evitada, pero deseada. Rebeca respiró hondo antes de tocar el timbre. No sabía por qué estaba tan nerviosa. Era solo Sarocha, pero solo Sarocha nunca había significado tanto como ahora. Marcó el número del departamento, sintiendo cómo la tensión le recorría el cuerpo. La puerta se abrió casi al instante. Sarocha estaba ahí, con ropa simple, un pantalón negro, una camiseta gris ajustada, y el cabello aún húmedo, probablemente recién salida de la ducha. Tenía los ojos brillantes, aunque no supo si era nervios o algo más. «Hola», dijo Rebeca, con una voz que le salió mucho más suave de lo que pretendía. «Hola», respondió Sarocha, abriendo un poco más la puerta, invitándola a entrar. Rebeca dio 2 pasos dentro y de inmediato frunció el ceño. Silencio. Demasiado silencio. Miró a su alrededor. No había juguetes. No había dibujos de Song en la mesa. No había risas, ni voces, ni rastros de una niña que vivía corriendo por todos lados. Nada. Rebeca se giró lentamente hacia Sarocha. «Sarocha, ¿dónde está Song?» Sarocha sostuvo su mirada. No evitó la pregunta. No esquivó nada esta vez. «Con mis padres». «¿Y, tú no tenías una cena de trabajo?», preguntó Rebeca, aunque ya sabía la respuesta. La mentira empezaba a desarmarse frente a sus ojos. No admitió Sarocha. Rebeca apretó los labios. El corazón le latía fuerte, no de enojo, sino de algo más peligroso, anticipación. «Entonces, ¿por qué me dijiste que viniera?», preguntó. Sarocha tomó aire, tragó saliva. Sus manos temblaban. Su fachada dura, esa forma que tenía de fingir control absoluto, estaba hecha pedazos. «Porque quería que vinieras», respondió con un hilo de voz, como si confesar eso le arrancara un pedazo de alma. Rebeca abrió los ojos, sorprendida. No esperaba esa honestidad tan desnuda. «No sabía cómo pedirte que vinieras. Si te lo decía directamente, ibas a decir que no», agregó Sarocha, bajando la cabeza. «Tenía miedo de que no quisieras verme». Rebeca sintió un pinchazo en el pecho. «No puedes manipularme así, Sarocha». «Lo sé», susurró ella con aire derrotado. Pero no quería perder esta oportunidad. Rebeca dio un paso hacia atrás, como si necesitara espacio para pensar, pero su propio cuerpo la traicionaba. Estaba demasiado consciente del perfume de Sarocha, de la cercanía, de lo que significaba estar ahí sin Song como escudo emocional. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué era tan importante para ti que viniera?» Sarocha levantó la cabeza. Y ahí lo vio. El miedo, pero también el deseo. «Porque no puedo sacarte de mi mente». Rebeca soltó de golpe, con la voz cargada de sinceridad abrupta. «No puedo. Intento concentrarme en otras cosas. Intento no buscarte. Intento olvidarme de lo que pasó, de lo que sentí la noche de tu cumpleaños en mi cocina, cuando casi te besé, pero no puedo. Estás aquí». Tocó su pecho todo el tiempo. Rebeca contuvo la respiración. No esperaba eso. No esperaba esa vulnerabilidad feroz y dolorosa. «Y», continuó Sarocha, dando un paso hacia ella, «tengo miedo. Mucho miedo. Miedo de que si doy un paso más te destruya. O me destruya a mí». Rebeca sintió un vuelco en el estómago. «Miedo», susurró. Sarocha apretó los dedos, intentando contener algo dentro de sí misma. «Porque eres joven, porque eres brillante, porque tienes una vida entera por delante», tragó saliva. «Y porque si empiezo algo contigo, no voy a poder retroceder. No quiero jugar contigo. No podría». Rebeca sintió cómo se le apagaba la respiración. La sinceridad de Sarocha era un golpe directo al pecho. «Y entonces, ¿por qué tus citas?», soltó sin pensar, con un filo de celo real que la sorprendió a sí misma. «¿Por qué tratar de olvidar lo que sientes conmigo, viendo a otras personas?». Sarocha cerró los ojos un instante, como si esas palabras la atravesaran. «Porque te quería sacar de mi sistema», admitió. «Porque pensé que si salía con alguien más, si me distraía, si hacía estupideces, iba a lograr olvidarme de ti». Rebeca sintió un ardor en la garganta. Así que sí. No se lo había imaginado. Sarocha había estado evitándola de manera deliberada. «Pero no funcionó», agregó Sarocha. «Jamás funcionó. Ninguno se parecía a ti. Ninguno me movía el piso como tú». Rebeca tragó saliva.
¿Y tú?, preguntó Sarocha, sin poder contenerlo. ¿Quién es la mujer que vino por ti hace algunas noches? ¿Faye?, preguntó Rebeca, incrédula. ¿Estás celosa? Sarocha bajó la mirada, sintiéndose expuesta. Solo preguntó. Rebeca se acercó un paso más. Sarocha sintió el calor de su cuerpo. No pasó nada con Faye, dijo con firmeza. Nunca pasó nada con nadie. Porque te quería a ti. Pero tú me rechazaste. Sarocha cerró los ojos un segundo, recordando las últimas noches. La distancia. El dolor de Song al no ver a Rebeca. Su miedo. Su culpa. Te evité porque tenía miedo, confesó, sintiendo cómo su voz temblaba. Eres menor estudiante, tienes una vida, un futuro, cosas que yo ya no. Y pensé que iba a lastimarte. O que tú ibas a lastimarme a mí. Ya estamos lastimadas igual, respondió Rebeca, con una sonrisa triste. Así que, ¿para qué seguir huyendo? Silencio. Un silencio cargado. Electrificado. Profundo. Las miradas se encontraron. Fijas. Intensas. Honestas. Rebeca, susurró Sarocha, dando el último paso que la separaba. Sus dedos rozaron el rostro de la menor. Si no quieres nada conmigo, dímelo ahora. Lo aceptaré. No volveré a buscarte. Rebeca sintió un latigazo en el corazón. Porque eso sí la asustaba. La idea de no volver a verla. De no volver a sentir esa energía vibrante entre ellas. De perderla. No digas eso, susurró sin fuerza. Entonces dime qué quieres tú, pidió Sarocha, con la voz quebrada, con la respiración acelerada. ¿Quieres que me quede lejos? ¿Quieres que finja que no siento nada? ¿Quieres que deje de pensar en ti cada maldita noche? Rebeca negó con la cabeza. 1, 2, 3 veces. No puedo, admitió, y su voz salió como un hilo, frágil pero real. No puedo dejar de pensarte tampoco. Los ojos de Sarocha se abrieron con una mezcla de sorpresa y alivio. Un alivio que le aflojó los hombros y casi la hizo temblar. Entonces, susurró. Entonces ven. No le dio tiempo a pensar. Sarocha tomó su rostro con ambas manos, despacio pero con una decisión absoluta. Rebeca contuvo el aire. El mundo entero se redujo a ese instante. Los labios de Sarocha rozaron los suyos apenas, como si pidieran permiso. Un roce leve. Un temblor. Rebeca cerró los ojos. Y avanzó. El beso estalló como un suspiro ahogado. Suave primero. Luego urgente. Luego inevitable. Sarocha la atrapó por la cintura, pegando su cuerpo al de ella. Rebeca respondió envolviéndole el cuello, buscando más, necesitando más, como si hubiese esperado una vida por ese contacto. El beso se profundizó hasta volverse un choque tibio, húmedo, lleno de hambre contenida. Ambas respiraban entrecortado. Ambas temblaban. Dios, susurró Sarocha contra su boca. No sabes cuánto soñé con esto. Rebeca apoyó la frente en la de ella jadeando. Yo sí, susurró. Lo sé porque yo lo deseo desde la primera vez que te vi. Sarocha deslizó su mano por la espalda de Rebeca, lenta, cuidadosa, preguntando sin palabras si podía seguir. Rebeca arqueó el cuerpo, respondiendo con un susurro tembloroso. No pares. Y Sarocha no paró. La tomó de la mano y la guió hacia su habitación. No había música. No había luces tenues. Solo ellas. Ellas y una tensión que llevaba meses queriendo romperse. Al llegar al cuarto, Sarocha cerró la puerta con suavidad, sin dejar de mirar a Rebeca. Si en algún momento quieres detenerte, empezó a decir, pero Rebeca la interrumpió con un beso. Largo, profundo, desesperado. No voy a detenerme, susurró contra sus labios. No esta vez. La ropa se volvió un estorbo. Primero una camiseta que cayó al suelo. Luego un pantalón que se deslizó por las piernas. Los dedos temblorosos de Sarocha recorrieron la piel de Rebeca, como si la estuviera descubriendo por primera vez. Eres hermosa, murmuró sin aliento. Tan jodidamente hermosa. Rebeca sintió que el pecho se le apretaba. Nunca había sido mirada así. Nunca había sido deseada así. Sus manos recorrieron la cintura de Sarocha, sintiendo la firmeza de su cuerpo. La atrajo hacia sí y volvió a besarla, ahora con la urgencia de alguien que había vivido demasiado tiempo sin aquello que deseaba. Cayeron sobre la cama entre suspiros y risas nerviosas,
como si ambas estuvieran al borde de un precipicio del que querían saltar juntas. Los labios de Rebeca acariciaron el cuello de Sarocha, bajando por la clavícula. Sarocha arqueó la espalda y dejó escapar un gemido suave, sorprendiéndose a sí misma. «Rebeca», susurró con debilidad. «Dime», respondió Rebeca, rozando su piel con los labios. «Dime qué necesitas». «A ti», confesó. «A ti». Las manos de Rebeca la recorrieron con una devoción que jamás había tenido con nadie. Cada caricia era un reconocimiento. «Un te veo. Un te quiero. Un te he esperado». Sarocha respondió con la misma intensidad, tocando, explorando, memorizando el cuerpo de Rebeca, como si fuese un mapa que necesitaba aprenderse de memoria. Y cuando finalmente sus cuerpos se encontraron piel con piel, respiraciones mezcladas, corazones latiendo al mismo ritmo, todo el miedo desapareció. Solo quedó lo esencial: el deseo, la entrega, la suavidad, el temblor. Rebeca se movió lentamente al principio, cuidando cada reacción, cada gesto. Sarocha la correspondió con la misma delicadeza, hasta que la necesidad las arrastró a un ritmo más profundo, más intenso, más honesto. El cuarto se llenó de suspiros, gemidos, respiraciones entrecortadas, de palabras susurradas al oído, de te necesitaba, de no me sueltes, de estoy aquí. Cuando ambas llegaron al final, un final tibio, íntimo, tan emocional como físico, Rebeca apoyó su cabeza sobre el pecho de Sarocha, sintiendo cómo su respiración bajaba, cómo su corazón latía fuerte bajo su oído. Sarocha le acarició el cabello, con una ternura que dejó a Rebeca inmóvil, sin saber qué hacer con tanta emoción junta. «Te prometo algo», susurró Sarocha, aún agitada. «No voy a volver a huir de ti». Rebeca levantó la cabeza con los ojos brillantes. «Y yo no voy a volver a rechazarte», respondió. No había plan. No había futuro definido. No había garantías. Pero esa noche se eligieron, encontrándose en la mitad del caos, sin máscaras, sin mentiras, sin miedo, por primera vez. Capítulo 27. Lo que queda cuando amanece. El amanecer llegó sin pedir permiso. La luz se filtró lentamente entre las cortinas del dormitorio, dibujando líneas suaves sobre la piel de Rebeca, que dormía de costado, con el rostro hundido en la almohada y una mano relajada apoyada sobre el pecho de Sarocha. Sarocha despertó primero. No de golpe, sino en capas. Primero el peso tibio de otro cuerpo junto al suyo, luego el ritmo acompasado de una respiración que no era la suya, después el recuerdo, lento pero inevitable, de la noche anterior. Rebeca. Su nombre apareció en su mente como una palabra prohibida, y al mismo tiempo como algo inevitable. Bajó la mirada con cuidado. Rebeca dormía profundamente, con el ceño apenas fruncido, como si incluso en sueños estuviera pensando demasiado. El cabello le caía desordenado sobre el rostro y Sarocha, sin pensarlo, alzó la mano para apartarlo con suavidad. El gesto fue tan íntimo que le dolió. «Dios», susurró apenas, sin darse cuenta. La culpa llegó después. No como un golpe, sino como una presión lenta en el pecho. ¿Qué había hecho? No se arrepentía. ¿Eso era lo peor o lo mejor? No se arrepentía en absoluto. Pero el miedo al después, al que somos ahora, al mundo real que no se detiene por una noche de verdad, comenzó a tomar forma. Rebeca se movió. Abrió los ojos lentamente y tardó unos segundos en enfocar. Cuando lo hizo, se encontró con la mirada de Sarocha fija en ella, tan intensa que le robó el aliento. «Hola», murmuró Rebeca, con voz aún dormida. Sarocha sintió que algo se le aflojaba por dentro. «Hola». Silencio. No incómodo, no vacío. Un silencio cargado de todo lo que aún no se había dicho. Rebeca se incorporó un poco, apoyándose en un codo, y recorrió con la mirada la habitación, como si recién estuviera tomando conciencia de dónde estaba. Luego volvió a mirarla. «Anoche», empezó a decir. Sarocha negó con la cabeza suavemente. «No te disculpes», dijo antes de que pudiera seguir. «No fue un error». Rebeca la observó con atención, buscando fisuras, dudas, arrepentimiento. No encontró nada de eso. Solo nervios. Y algo más profundo, miedo. «¿Estás bien?», preguntó. Sarocha soltó una risa breve, sin humor. «No lo sé», admitió.
pero tampoco quiero fingir que no pasó. Rebeca asintió despacio. Yo tampoco. El teléfono sonó. El sonido fue tan abrupto que ambas se sobresaltaron. Sarocha cerró los ojos un instante, como si maldijera al mundo entero, y estiró el brazo hacia la mesa de noche. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió. «Es mi mamá», respondió. «Hola». Rebeca se sentó en la cama, recogiendo la sábana alrededor de su cuerpo, de pronto consciente de todo, de la hora, del día, de la realidad que volvía a golpear la puerta. «Sarocha, cariño», la voz de su madre sonó clara. «Song quiere volver a casa. Está preguntando por ti desde que despertó». Sarocha miró a Rebeca de reojo. «Ahora», preguntó. «Mamá, quedamos en que sería por la tarde». «Sí, lo sé», respondió la mujer, «pero está inquieta. Dice que quiere verte, y a Rebeca». El nombre cayó pesado en el aire. Sarocha apretó los labios. «Está bien», dijo finalmente. «Paso por ella en 1 hora». «Perfecto, aquí te esperamos». Cortó. El silencio volvió a instalarse, distinto ahora. Más real. Más cargado. Rebeca fue la primera en moverse. Se levantó de la cama y comenzó a buscar su ropa con gestos contenidos, como si no quisiera hacer ruido, como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. «Me voy», dijo sin mirarla. «Entiendo que tienes cosas que hacer». Sarocha la observó, sintiendo como algo dentro de ella se tensaba. «¿A dónde crees que vas?» Rebeca se giró justo a tiempo para que Sarocha se levantara, y sin violencia pero con decisión, la empujara de vuelta a la cama. «Sarocha», susurró, sorprendida. «No», dijo ella, colocándose frente a ella. «No te vas así». Rebeca la miró confundida. «No quiero ser una molestia», dijo con honestidad. «Tienes a tu hija, a tu familia». «Nunca eres una molestia», respondió Sarocha, con una firmeza que no admitía discusión. «Jamás». Rebeca sintió que se le humedecían los ojos. «Quiero que vengas conmigo a buscar a Song», continuó Sarocha. «Que pasemos el día juntas. Si tú quieres». Hubo un segundo eterno. Luego Rebeca sonrió. No una sonrisa grande. Una suave. Sincera. «Quiero». Se inclinó y la besó. Un beso tranquilo, sin urgencia, lleno de promesas silenciosas. «Ven», dijo Sarocha, rozándole la mano. «A la ducha». Rebeca la siguió sin palabras. El agua caliente las envolvió, llevándose parte del miedo, parte de la culpa. No hubo prisa. No hubo exigencias. Solo piel, miradas, caricias lentas que decían «estoy aquí» sin necesidad de palabras. No fue igual que la noche anterior. Fue más suave, más consciente, más íntimo. Sarocha apoyó la frente contra la de Rebeca, con el agua cayendo sobre sus espaldas. «No voy a poder dejar de tocarte», susurró. «Nunca más». Rebeca sonrió cerrando los ojos. «Entonces no lo hagas». 1 hora después salieron juntas del departamento. En la casa de los padres de Sarocha, su madre abrió la puerta con sorpresa evidente al verlas juntas. «Oh», murmuró. «Tú debes ser Rebeca». Rebeca dio un paso al frente. «Sí», dijo con educación. «Soy la niñera de Song». «Encantada», respondió la mujer, tomándole las manos. «Mi nieta habla de ti todo el tiempo». Antes de que pudiera decir algo más, un grito atravesó la casa. «Rebeca». Song apareció corriendo y se lanzó a sus brazos con una felicidad desbordante. Rebeca se agachó para recibirla, abrazándola con fuerza. «Te extrañé muchísimo», dijo la niña. «Yo también, princesa». Sarocha observó la escena con el corazón apretado y lleno. El día pasó entre risas, juegos y gestos contenidos. Rebeca y Sarocha se cuidaron. Se miraron cuando Song no veía. Se rozaron apenas lo justo. Ambas sabían que había límites que no debían cruzar todavía. Por la noche, ya en el departamento, cenaron juntas. Song estaba feliz, pero cansada. «Rebeca, no te vaya», pidió abrazándola. Rebeca suspiró. «Tengo que estudiar para un examen, pequeña». Song miró a su madre. «¿Y si vamos por sus libros?» Sarocha sonrió. «Podría hacerlo». Rebeca negó con suavidad. Con calma dijo: «No confundamos a Song hasta que nosotras tengamos claras las cosas». Sarocha hizo un puchero evidente. Song la imitó. Rebeca las miró a ambas y rió. «Mis dos princesas». Y por primera vez, Sarocha pensó que tal vez, solo tal vez,
Ese futuro no era tan imposible como había creído. Capítulo 28. Domingo de verdades suaves. Era domingo. Un domingo que no exigía nada, pero que tampoco permitía esconderse. De esos días en que el silencio pesa distinto, donde el tiempo parece estirarse como si supiera que hay cosas que necesitan ser pensadas con calma, sin urgencias. Rebeca estaba sentada en el pequeño escritorio de su departamento, rodeada de apuntes subrayados con distintos colores, libros abiertos en páginas marcadas con post-its y una taza de café que llevaba tanto tiempo ahí, que ya no recordaba haberla preparado. Afuera, la ciudad seguía con su pulso habitual. Autos, voces, vida. Dentro de ella, en cambio, todo estaba detenido en un solo nombre. Sarocha. Había intentado concentrarse desde temprano. De verdad, se lo había prometido a sí misma al despertar, incluso antes de levantarse de la cama. Había leído, repasado conceptos, intentado memorizar fechas. Pero cada línea terminaba desdibujándose, transformándose en otra cosa. El recuerdo del cuerpo de Sarocha contra el suyo, la calidez de su voz al despertar, la forma en que la había mirado esa mañana como si nada más existiera en el mundo. Como si ella fuera suficiente. Suspiró, apoyando la frente contra el borde del escritorio, cerrando los ojos con fuerza. «No empieces», se dijo en voz baja, casi suplicante. Pero su propio cuerpo no obedecía. El recuerdo no era solo mental, era físico. Le recorría la piel, le tensaba el pecho, le dejaba esa sensación incómoda y dulce de querer algo que todavía no sabía cómo sostener. El timbre sonó justo en ese momento. Rebeca se sobresaltó, como si la hubieran atrapado pensando algo prohibido. Miró la hora y frunció el ceño. No esperaba a nadie. Se levantó despacio, caminó hasta la puerta, y al abrirla se encontró con Irene de pie, sosteniendo una bolsa de panadería en una mano y una sonrisa cómplice en el rostro. «Pensé que necesitarías azúcar», dijo, levantando la bolsa. «Y compañía». Rebeca no pudo evitar sonreír. Era una sonrisa cansada, pero honesta. «Pasa», respondió haciéndose a un lado. Se sentaron en el sofá, con los pies recogidos, compartiendo un trozo de pastel que ninguna de las dos parecía realmente saborear. La televisión estaba apagada. No hacía falta llenar el espacio con ruido. Hablaron primero de cosas pequeñas, del clima que no terminaba de definirse, de lo pesada que había sido la semana, de lo injusto que era tener que estudiar un domingo cuando el cuerpo pedía descanso. Rebeca agradeció esa conversación liviana. Le daba tiempo para ordenar lo que llevaba dentro, hasta que Irene la miró con atención, ladeando un poco la cabeza, con esa expresión que siempre precedía a las preguntas importantes. «Ya», dijo. «Ahora dime qué te pasa de verdad». Rebeca bajó la mirada hacia sus manos. Las tenía entrelazadas, tensas. Las palabras se le amontonaron en el pecho, todas queriendo salir al mismo tiempo. Respiró hondo, como quien se prepara para cruzar un umbral, y empezó a hablar despacio, eligiendo cada frase con cuidado, como si temiera que decirlo en voz alta pudiera romper algo frágil. Le contó todo, de lo inesperado que había sido, de cómo nunca lo había planeado ni buscado, de lo natural que se había sentido desde el primer momento, como si el cuerpo hubiera sabido algo que la mente tardó en aceptar. Le habló de lo lindo, de la ternura, de la sensación de estar siendo vista sin máscaras. «Por primera vez en mucho tiempo», dijo con la voz baja, «sentí que alguien me elegía sin condiciones». Luego vino lo otro, el miedo, ese que se filtraba incluso en los momentos más felices. Esa sensación persistente de no ser suficiente, de pensar que Sarocha merecía a alguien más estable, más segura, menos rota. «A veces siento que», la voz se le quebró apenas, «que no estoy a su altura, que ella tiene una vida hecha, una hija, responsabilidades reales, y yo sigo dudando de todo». Irene no respondió de inmediato. Se acercó y la abrazó con fuerza, sin decir nada, dejando que Rebeca apoyara la frente en su hombro. «Escúchame bien», dijo finalmente contra su cabello. «No digas idioteces». Rebeca soltó una risa breve, mezclada con un sollozo. «Eres más que suficiente», continuó Irene, separándose apenas para mirarla a los ojos. «Eres la mejor persona que conozco. Valiente, sensible, honesta. Y si Sarocha te mira como dices que te mira, créeme, ella es la afortunada».
Rebeca cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras se acomodaran dentro de ella, como si necesitaran tiempo para echar raíces. Mereces ser feliz, añadió Irene con suavidad. Y si esto te da miedo, es porque importa. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Sarocha estaba en el living de su casa, ayudando a Song a ponerse los zapatos. Se agachó frente a ella, ajustando con cuidado las tiras, concentrada en el gesto simple. «¿Mamá, así?», preguntó la niña, levantando un pie con esfuerzo. «Perfecto», respondió Sarocha, sonriendo. Como toda una experta. Song sonrió orgullosa y le lanzó los brazos al cuello antes de salir corriendo a buscar su chaqueta. Iban al parque. Allí las esperaba Nam. Sarocha necesitaba verla. Necesitaba hablar. Necesitaba decir en voz alta lo que le estaba pasando para asegurarse de que no era un sueño, para escucharse a sí misma y confirmar que aquello era real. En el parque, Nam la recibió con un abrazo exagerado y una risa que siempre parecía llenar el espacio. Song no esperó ni un segundo. Salió corriendo hacia los juegos, dejándolas solas en una banca. «Te ves distinta», dijo Nam, observándola con atención. «Más luminosa». Sarocha bajó la mirada, sonriendo sin poder evitarlo. «Tanto se nota». «Muchísimo», respondió Nam. «Nunca te había visto así». Sarocha respiró hondo y empezó a contarle. No todos los detalles, no los momentos más íntimos, pero sí lo esencial. ¿Cómo había ocurrido? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo algo dentro de ella se había acomodado por primera vez en años, como si hubiera dejado de pelear contra sí misma? Nam la escuchó sin interrumpirla, con una sonrisa abierta, sincera. «Estoy feliz por ti», dijo cuando terminó. «De verdad». Luego, fiel a su estilo, alzó una ceja. «Ahora», añadió. «Pregunta importante. ¿Cómo es en la cama?» «Nam», exclamó Sarocha, empujándola, roja hasta las orejas. Nam estalló en carcajadas. «Vamos, solo pregunto por ciencia». «No te diré nada», respondió Sarocha, negando con la cabeza. Nam la miró con atención, y su expresión cambió. «Mírate», dijo. «Estás enamorada». Sarocha sostuvo su mirada. No negó nada. Con los ojos brillantes, respondió. «Es perfecta. Y no te contaré nada más». Song volvió corriendo hacia ellas, despeinada y feliz. «Mamá», dijo jadeando. «Hoy vamos a ver a Rebeca». Nam sonrió sin disimulo. Sarocha dudó apenas un segundo. «No, mi amor», respondió con suavidad. «Mañana en la tarde». Song frunció los labios en un puchero exagerado. «Falta mucho». «Lo sé», dijo Sarocha, acariciándole el cabello. «Pero mañana llega rápido». La niña volvió a los juegos, no del todo convencida. Nam observó la escena con ternura. «Creo que ambas encontraron algo importante», dijo. «Y eso siempre da miedo». Sarocha asintió. «Tengo miedo de no ser suficiente para ella», confesó. Nam negó con firmeza. «El miedo no te define», dijo. «Lo que haces con él, sí». Ya en casa, Sarocha y Song estaban abrazadas en el sofá, viendo una película animada. La cabeza de la niña descansaba en su pecho, y Sarocha le acariciaba el cabello de forma mecánica, perdida en sus pensamientos. El timbre sonó. Eran sus padres. La visita fue tranquila, cálida. El padre de Sarocha propuso salir a comprar helados con Song, y la niña aceptó encantada, tomándole la mano con entusiasmo. Cuando la puerta se cerró, Sarocha se quedó sola con su madre. «¿Tienes algo que contarme?», preguntó la mujer, mirándola con una mezcla de intuición y cariño. Sarocha evitó su mirada. «Ayer fue extraño verte llegar con Rebeca», continuó. «Pero no hay nada de qué avergonzarse». Sarocha respiró hondo. «Estoy enamorada», admitió, «pero tengo miedo. Todo esto es nuevo para mí. Rebeca es joven, valiente. Ha sufrido mucho. No quiero lastimarla». Su madre la abrazó con firmeza. «Entonces cuídala», dijo. «Y no dejes que tu miedo la dañe». Esa noche, después de acostar a Song, de responder sus miles de preguntas y apagar la luz, Sarocha volvió a su habitación. Se sentó en la cama, tomó su teléfono y escribió sin pensarlo demasiado. «Te extraño. Moriría por dormir abrazada a ti». La respuesta llegó casi de inmediato. «Yo también. Buenas noches». Sarocha sonrió, dejando el teléfono sobre su pecho. En distintos lugares, bajo techos distintos.
Ambas cerraron los ojos con la misma certeza silenciosa. Estaban entrando en una etapa nueva. Una que daba miedo, pero también prometía felicidad. Capítulo 29. Decisiones que empiezan a nombrarse. El lunes llegó sin dramatismo, como si el mundo no supiera que algo importante estaba ocurriendo dentro de Rebeca. Se levantó temprano, con el cuerpo todavía tibio por el recuerdo de unas manos que ya no estaban allí, pero que parecían seguir marcando su piel. Se vistió despacio, en silencio, como si cualquier ruido pudiera romper ese hilo invisible que la unía aún a la cama de Sarocha. Antes de salir, se miró en el espejo del baño y se sorprendió al notar algo distinto en su expresión. No era euforia, no era simple alegría. Era una calma nueva, frágil, pero real. Caminó hacia la universidad con la mochila colgándole de un hombro. El aire fresco de la mañana le despejó un poco los pensamientos, aunque no del todo. Sarocha seguía ahí. Song seguía ahí. No como una distracción pasajera, sino como una certeza que ya no podía negar. Algo que había entrado en su vida sin pedir permiso, y que ahora exigía ser nombrado con cuidado. Durante el examen, Rebeca se sintió extrañamente centrada. Las preguntas no la intimidaron. Las respuestas llegaron claras, ordenadas, como si su mente, por primera vez en semanas, no estuviera dividida entre el miedo y el deseo. Cuando entregó la prueba y salió del aula, el sol de media mañana le dio de frente, y tuvo que cerrar los ojos un segundo. Se sintió liviana. No eufórica, no triunfante, simplemente liviana. Fue a la cafetería del campus y pidió un té helado. Eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar a otros estudiantes entrar y salir, reír, discutir, vivir con esa intensidad despreocupada que solo se tiene cuando aún se cree que todo está por venir. Dio un sorbo largo a la bebida fría, y sin darse cuenta sonrió. Pensó en Sarocha, en su forma de despedirse esa tarde, en cómo había contenido el gesto para no parecer demasiado cercana frente a Song, en ese movimiento casi inconsciente con el que le acomodó el cabello detrás de la oreja, como si su cuerpo supiera algo que su cabeza todavía estaba aprendiendo a aceptar. Pensó en Song, en su risa fácil, en su manera de abrazarla sin reservas, en cómo se aferraba a ella cada vez que la veía llegar. Ese pensamiento siempre le apretaba algo en el pecho. No era tristeza, era responsabilidad. Era la conciencia clara de que no estaba jugando con algo liviano. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sarocha. Que tengas un lindo día. ¿Cómo te fue en el examen? Rebeca sostuvo el teléfono entre las manos unos segundos antes de responder. Le gustaba que Sarocha pensara en ella, que se tomara el tiempo de escribirle algo tan simple y tan íntimo al mismo tiempo. Le gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero junto a esa calidez apareció una incomodidad silenciosa, una verdad que llevaba días rondándole y que ahora, con brutal claridad, ya no podía seguir esquivando. No podía pretender tener algo con Sarocha, siendo al mismo tiempo la niñera de Song. No así, no con dinero de por medio. No con un vínculo laboral que ensuciara lo que estaba empezando a nacer entre ellas. Amaba cuidar a Song. La amaba con una ternura genuina, profunda, pero quería que ese cuidado naciera del amor, no de un contrato implícito. No quería que, en algún rincón del vínculo, existiera una deuda invisible. Necesitaba un trabajo. Necesitaba independencia. Necesitaba pararse frente a Sarocha como su igual. Respiró hondo y respondió. Me fue bien, gracias. Ya quiero verlas. Dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a su té. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un papel deslizado frente a ella, como si el destino o alguien muy atento lo hubiera dejado ahí a propósito. Un flyer. Lo tomó y leyó despacio. Audición para musical universitario. Producción de la escuela de teatro. Papel principal y secundarios. Remunerado. El corazón le dio un salto seco inmediato. Se levantó casi sin pensarlo, con el papel apretado entre los dedos, y siguió las indicaciones hasta la oficina que figuraba en el flyer. Preguntó, escuchó, tomó notas mentales. Todo era real. El trabajo existía. El pago era suficiente para mantenerse. Y lo más importante, era compatible con sus estudios. Las audiciones son el sábado, le dijeron. Puedes inscribirte hoy mismo.
Salió de ahí con una sonrisa que no pudo ni quiso ocultar. Era perfecto. Podría estudiar, trabajar, dejar de depender económicamente de Sarocha, seguir cuidando a Song, pero desde un lugar distinto, más limpio, más honesto, más sano para todas. Volvió a su teléfono. Otro mensaje de Sarocha. ¿Te parece si hoy llegas más temprano? Pensaba en una tarde de películas las 3. Quédate conmigo. Trae ropa y tus libros. Rebeca sonrió, esta vez sin conflicto. Me encantaría, respondió sin dudar. Llegó al departamento a las 6 en punto. La puerta apenas se abrió y Song se lanzó a sus brazos como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que se vieron. Rebeca gritó. Te extrañé muchísimo. Yo también, mi amor, respondió Rebeca cargándola. Muchísimo. Sarocha observó la escena desde unos pasos atrás, con una expresión suave, casi vulnerable. Se acercó y, sin decir nada, besó a Rebeca en el cachete. Fue un gesto breve, contenido, pero cargado de intención. Lo suficiente para hacerla sonrojarse. Song las miró con atención y sonrió, como si entendiera más de lo que decía. Pidieron pizza, eligieron películas infantiles y se acomodaron en el sillón. Song comentaba cada escena, reía, hacía preguntas interminables. Rebeca se sentía en casa, de una manera peligrosa y maravillosa al mismo tiempo, como si ese lugar empezara a reclamarla. Cuando la niña empezó a bostezar, se giró hacia Rebeca. ¿Me cantas para dormir? Claro que sí, respondió ella sin pensarlo. La tomó en brazos y la llevó a su cuarto. Mientras tanto, Sarocha ordenaba la sala y preparaba café, moviéndose con una tranquilidad aparente que no coincidía con el torbellino que llevaba dentro. En la penumbra del dormitorio, Rebeca le cantó a Song con voz baja. La niña la miraba como si fuera lo más seguro del mundo. Soy muy feliz cuando estamos las 3 juntas, murmuró. Ojalá fuera así siempre. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Ya duerme, pequeña, susurró. Descansa. Cuando Song se durmió, Rebeca salió del cuarto. Sarocha estaba en la cocina. Al verla, le tendió una taza de café. Para ti. Se sentaron juntas. Se miraron. No hubo prisa. No hubo palabras innecesarias. Sarocha se inclinó y la besó. Rebeca respondió sin reservas. El beso fue lento, profundo, cargado de todo lo que no se habían dicho durante el día, de lo que aún no se atrevían a prometer. Hablaron un poco. De la universidad. Del trabajo. Rebeca le contó con entusiasmo contenido lo del musical. Sarocha la escuchó con atención genuina, con un orgullo silencioso que no intentó esconder. Luego fueron a la cama. Cerraron la puerta con llave. No por miedo, sino por cuidado. Se entregaron en silencio, con caricias suaves, con risas ahogadas, con esa mezcla de deseo y ternura que solo aparece cuando algo importa de verdad. A las 6 de la mañana, un golpe en la puerta las despertó. «Mamá», gritó Song. «No puedo entrar». Rebeca se incorporó de golpe y casi se cayó de la cama. «Dios», susurró, corriendo al baño para vestirse. Sarocha no pudo evitar reír. Se puso una bata y abrió la puerta. Song estaba ahí, con los brazos cruzados y un puchero monumental. «¿Dónde está Rebeca?» «En el baño», respondió Sarocha. «Me estaba cuidando porque me dolía la cabeza». Song la miró dudosa y fue a golpear la puerta del baño. «Rebeca». «Aquí estoy», respondió ella saliendo roja de vergüenza. «Pensé que te habías ido», dijo la niña. «¿Por qué dormiste aquí y no conmigo?» Sarocha intervino antes de que Rebeca pudiera responder. Porque mamá se sentía mal y Rebeca la cuidó. Song las observó a ambas durante unos segundos. Luego se encogió de hombros. «Está bien», dijo. «Podemos dormir un poquito más las 3». Sarocha miró el reloj. Luego miró a Rebeca. Rebeca asintió. Se metieron las 3 en la cama juntas en silencio. Song se acomodó entre ellas y cerró los ojos satisfecha. Rebeca pensó que ese momento era frágil, hermoso, y que, precisamente por eso, tendría que aprender a cuidarlo con verdad, con valentía y con decisiones claras. Porque lo que estaba empezando ya importaba demasiado. Capítulo 30, donde la palabra hogar empieza a tener sentido. Los días fueron pasando sin anuncios, sin giros bruscos, como si la vida hubiera decidido bajar la voz
y dejar que las cosas encontraran su lugar por sí solas. Las rutinas de Sarocha y Rebeca se fueron amoldando con una naturalidad que ninguna de las dos se había atrevido a imaginar. No hubo grandes acuerdos ni promesas explícitas. Simplemente empezaron a contar con la otra, a ajustar horarios, a dejar un cepillo de dientes de más, una taza favorita en la repisa equivocada, un libro olvidado en el sillón que ya no parecía fuera de lugar. A veces era Rebeca quien llegaba primero y preparaba café. Otras veces era Sarocha quien dejaba la cena lista sabiendo que ella llegaría cansada. No lo hablaban, lo sabían, y ese saber compartido empezaba a construir algo silencioso y firme. Rebeca iba a la universidad por las mañanas, y muchas tardes volvía directo al departamento de Sarocha. Algunas noches regresaba a su propio espacio, otras se quedaba. No como una obligación, no como una huida, sino como una elección compartida. Con una mochila que ya no llevaba solo ropa, sino libros de Song, dibujos doblados con cuidado, pequeños objetos que sin darse cuenta había ido trasladando de un lugar a otro. Song, por supuesto, era quien mejor había entendido ese nuevo ritmo. Para ella, Rebeca no llegaba, volvía. No preguntaba si se quedaría a dormir. No pedía explicaciones. Simplemente daba por hecho su presencia. Le mostraba lo que había hecho durante el día. Le pedía ayuda para elegir pijama. Le guardaba un espacio a su lado en el sillón. Rebeca se descubría respondiendo a todo eso con una naturalidad que la asustaba un poco y la conmovía mucho. Era Song la más feliz con ese acomodo silencioso. Se lo notaban en los ojos, en la risa fácil, en la manera en que daba por sentado que Rebeca estaría ahí para contarle algo, para ayudarla con una tarea, para escuchar una historia inventada antes de dormir. Rebeca, a su vez, aprendía sin manual ni advertencias lo que significaba ser importante para alguien tan pequeño y tan absoluto. No había ensayo. No había margen de error. Solo presencia. Ese viernes, las tres estaban en el departamento de Sarocha. La tarde avanzaba lenta, envuelta en una calma doméstica que todavía sorprendía a Rebeca. Estaban en la sala. Song dibujaba sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores, murmurando canciones que nadie le había enseñado. Inventaba letras sin sentido, mezclando palabras, repitiendo sonidos solo porque le gustaban. Sarocha revisaba unos documentos en la mesa, descalza, con el cabello recogido de cualquier manera, usando unos lentes que solo se ponía cuando estaba cansada. Rebeca la miraba de vez en cuando, sin que ella lo notara, pensando que jamás había asociado esa imagen cotidiana, sencilla con la palabra amor, hasta ahora. Rebeca estaba sentada en el sillón, intentando leer, aunque en realidad no lograba concentrarse en ninguna línea. Leía el mismo párrafo una y otra vez, sin registrar nada. Mañana sería la audición. Lo sabía desde hacía días, pero esa noche la ansiedad había decidido instalarse de verdad. Sentía el estómago apretado, las manos inquietas, la respiración apenas un poco más rápida de lo normal. Una parte de ella quería levantarse y cantar, otra quería esconderse bajo una manta y no enfrentar nada. Intentaba disimularlo, pero Sarocha la conocía demasiado bien ya. «Vas a estar increíble», dijo de pronto, sin levantar la vista de los papeles. Rebeca alzó los ojos, sorprendida. «¿Cómo sabes que estoy nerviosa?» Sarocha sonrió de lado, con esa mezcla de ternura y seguridad que siempre la desarmaba. «Porque no has cambiado de página en 10 minutos». Rebeca cerró el libro, resignada. Song levantó la cabeza de inmediato. «¿Nerviosa por qué?», preguntó. «Es mañana lo de cantar». Rebeca dejó el libro a un lado y asintió. «Sí, mañana». Song se levantó y fue hasta ella, trepándose al sillón como si fuera lo más natural del mundo. Se acomodó a su lado y la miró con absoluta seriedad, como si estuviera a punto de dar un consejo importantísimo. «Te va a ir bien», dijo. «Siempre te va bien cuando haces cosas que te gustan». La frase fue simple, infantil, irrefutable. Rebeca sintió que algo le apretaba el pecho. No dolor, algo mucho más peligroso, algo parecido a pertenecer. «Gracias, pequeña», susurró, besándole la cabeza. Sarocha se acercó también y se sentó al otro lado. No tocó a Rebeca. No fue necesario. Estaba ahí, presente, acompañando sin invadir.
No tienes que demostrarle nada a nadie, agregó. Ya llegaste hasta aquí. Eso ya es suficiente. Rebeca respiró hondo. Las miró a ambas. A la niña que confiaba sin dudar. A la mujer que la miraba sin exigirle nada. Y fue ahí, en ese gesto simple, donde se dio cuenta de algo que la descolocó por completo. Nunca antes se había sentido así. Nunca había sentido que alguien la sostuviera sin pedirle que fuera otra cosa. Que la alentaran sin condiciones. Que la acompañaran sin invadir. Estaba recién descubriendo lo que era formar parte de algo que no dolía, que no pedía sacrificios silenciosos, que no confundía amor con deuda. Una familia. No perfecta, no tradicional, pero real. Gracias, dijo con la voz apenas más baja. De verdad. Song sonrió, y como si esa emoción le resultara demasiado grande para quedarse quieta, cambió de tema de golpe. Podemos dormir las tres juntas hoy. Sarocha soltó una risa suave. ¿Por qué hoy específicamente? Porque sí, respondió la niña encogiéndose de hombros. Como si estuviéramos acampando. Rebeca la miró divertida. ¿Acampando? Sí, insistió Song. En el suelo, con frazadas, y cuentos, y linterna. Sarocha miró a Rebeca, levantando una ceja cómplice. Creo que nos están invitando a una aventura. Rebeca sonrió sintiendo cómo la ansiedad se aflojaba un poco más. Me parece una excelente idea. El dormitorio se transformó esa noche en cualquier cosa menos un cuarto común. Sacaron colchones al suelo, llenaron el espacio de almohadas, improvisaron un refugio con mantas. Song estaba eufórica. Saltaba de un lado a otro, convencida de que aquello era lo más cercano a una expedición real. Un día te voy a llevar a acampar de verdad, le prometió Rebeca mientras acomodaban las mantas. Song se quedó quieta. ¿De verdad? ¿De verdad? La niña giró la cabeza hacia su madre, expectante. Sarocha la miró unos segundos, evaluando no el plan, sino lo que implicaba. Y luego asintió despacio. Pero solo si me llevan a mí también. Song sonrió satisfecha. Está bien. Se acostaron las tres. Contaron historias absurdas. Rieron en voz baja. Compartieron silencios cómodos. Cuando Song finalmente se quedó dormida, abrazando una almohada como si fuera un tesoro, Rebeca se quedó mirando el techo. Estoy asustada, confesó en voz baja. Sarocha giró apenas la cabeza hacia ella. Lo sé. No por la audición, aclaró. Bueno, sí, pero no solo por eso. Sarocha no la apuró. No necesitó hacerlo. Nunca había tenido esto, continuó Rebeca. Y tengo miedo de hacerlo mal. Sarocha se acercó un poco más, lo justo para que sus brazos se tocaran. No tienes que hacerlo perfecto, susurró. Solo tienes que quedarte. Rebeca cerró los ojos. Y por primera vez, quedarse no le pareció una amenaza. Al día siguiente se levantó temprano. No dejó que la acompañaran, aunque Song y Sarocha insistieron con entusiasmo. Sabía que su presencia la pondría más nerviosa. Necesitaba atravesar ese momento sola, como una forma de demostrarse que podía sostenerse, incluso teniendo a dónde volver. Quedaron de verse para almorzar, pasara lo que pasara. La universidad estaba llena de movimiento. Rebeca esperó su turno con el corazón golpeándole en las costillas. Cuando entró a la sala, respiró hondo y recordó las palabras de la noche anterior. No demostrar nada, solo quedarse. Cantó. No perfecto. No sin nervios, pero honesto, con todo lo que llevaba adentro, con miedo, con deseo, con gratitud. Cuando salió, las piernas le temblaban. Horas después, le comunicaron que había quedado preseleccionada para el papel principal. Los resultados finales se publicarían el lunes. Rebeca salió casi flotando. Se encontró con Sarocha y Song tal como habían quedado. Las dos la esperaban sentadas en una banca. Song fue la primera en verla. Rebeca corrió hacia ella. Quedé preseleccionada, dijo Rebeca. Apenas pudo hablar. Song gritó de alegría. Sarocha la abrazó, fuerte, sin cuidado, sin esconder nada. Almorzaron juntas. Luego fueron al parque. Caminaron sin rumbo, compartieron helado. Se sentaron en el pasto, hablaron de cosas pequeñas que ya no parecían pequeñas. Rebeca pensó que, pasara lo que pasara el lunes, algo ya había cambiado para siempre. Y esta vez, no tenía miedo de decirlo en voz alta.
No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.